Así que, damas y caballeros, aquí está la batalla de Trafalgar Nelson, parte 4. Nos ha tomado un tiempo llegar hasta aquí, pero por fin lo logramos. Eso tomó un tiempo. De todos modos, todos están colocados según sus movimientos en la batalla de Trafalgar, lo mejor que se puede determinar, porque hay varios mapas y gráficos de la batalla. No siempre coinciden, pero fue mi mejor estimación. Y esto está ocurriendo en la gran cabina del His Majesty's Ship Victory, sobre la mesa grande que puedes ver si haces el recorrido. Sí, hay un pequeño His Majesty's Ship Victory dentro del His Majesty's Ship Victory en su cabina, recreando sus mejores momentos. Así que muchas gracias a ellos por permitirme hacer eso. Con suerte, esto mejorará tu comprensión de la batalla y mostrará la confusión absoluta que la caracterizaba, porque ni siquiera hay humo de armas en estas imágenes. Otro gran agradecimiento tiene que ir para el artista Gordon Frickers, quien muy amablemente no solo me ha permitido usar varias de sus obras de arte en este video. Verán esas obras aparecer que puedo poner junto a pinturas de dominio público más antiguas. Pero también fue lo suficientemente amable como para permitirme encargar una pintura completamente nueva del His Majesty's Ship Victory, rompiendo la línea basado en una extensa investigación de ambas partes, para tratar de capturar el momento exacto que ocurrió de la manera más precisa históricamente posible. Así que verán eso más adelante en este video también. Enlaces, por supuesto, al astillero histórico de Portsmouth, al sitio web del artista Gordon Fricker y a varios videos y podcasts sobre la batalla de Trafalgar. Serán muy útiles para ustedes en la descripción del video abajo. Pero dicho todo esto, pasemos a la batalla en sí. La batalla de Trafalgar, técnicamente, podría decirse que comenzó el 19 de octubre, cuando la fragata His Majesty's Ship Sirius hizo una señal que decía: para Euryalus, el enemigo tiene sus velas mayores izadas. Y luego, de una manera no muy diferente a la de la señal de la Armada, varios cientos de años antes, o incluso, quizá en un mundo ficticio, al encender las señales de Gondor. El capitán Blackwood leyó la señal en el Euryalus, la repitió al His Majesty's Ship Phoebe y al His Majesty's Ship de tercera clase de 74 cañones, Mars, a casi 50 millas de distancia de la fragata original Sirius. Y así, el mensaje continuó hasta el Bellerofón, donde el capitán Cook, que estaba a punto de ser llevado en bote hasta el Victory para desayunar con el almirante Nelson, pudo entregar la comunicación en persona. Muy pronto, más banderas de señales ondeaban en los mástiles del His Majesty's Ship Victory, persecución general hacia el sureste. Con brisa ligera, 27 navíos de línea, 4 fragatas, una goleta y un cúter izaron todas las velas y avanzaron hacia el enemigo. Los capitanes, oficiales y tripulación, incluido Nelson, escribieron cartas finales a sus seres queridos por si acaso. El avance era lento. Y en realidad no sería hasta el día 21 que las dos flotas se verían formalmente. Y cuando lo hicieron, los británicos descubrieron que la flota franco-española se dirigía al sur, no al norte. A bordo del barco británico Neptuno, el guardiamarina Guillermo Badcock registró la escena que los recibió al amanecer. Era mi guardia matutina, yo era el guardiamarina de proa, y al primer amanecer del día se vio un bosque de mástiles extraños a sotavento. Corrí a popa y avisé al oficial de guardia. El capitán subió a cubierta de inmediato, antes de que hubiera suficiente luz. Las señales ondeaban por toda la flota para virar y formar el orden de navegación en 2 columnas. El viento disminuyó mucho durante la noche. Aún así, nuestra flota de 27 navíos de línea, 4 fragatas, una goleta y un cúter estaba muy dispersa. Todas las velas estaban desplegadas y los diferentes barcos intentaban formar la línea en 2 divisiones. Pero la suavidad del viento y la distancia entre la popa y la proa impidieron cualquier tipo de rapidez en la maniobra. En resumen, la línea no se formó bien porque los jefes de cada división estaban demasiado ansiosos por entrar en batalla para esperar. Con el ejército de Inglaterra ocupado en otro lugar, Napoleón había ordenado a Villeneuve regresar al Mediterráneo para desembarcar tropas y abastecer a sus fuerzas, avanzando hacia el este para enfrentar a austríacos y rusos, campaña que culminaría en la batalla de Austerlitz. Además, envió a un reemplazo, al almirante, pero Villeneuve, herido en su honor, zarpó antes de que el nuevo almirante pudiera llegar. Al ver a los británicos salir del oeste en ruta de intercepción, las 3 columnas de la flota franco-española formaron primero una línea.
Y luego, a medida que la flota se hizo más visible, Villeneuve ordenó a sus fuerzas virar 180 grados y regresar a Cádiz. Esta ya era una maniobra bastante difícil si querías mantener la formación incluso en las mejores circunstancias. Y con vientos ligeros y tripulaciones inexpertas, la línea franco-española se convirtió más en una media luna dispersa, tratando desesperadamente de volver a formar la formación. Para las 11:00 Nelson ya podía ver completamente a las fuerzas enemigas. Liderando la línea al lado de babor de Nelson estaba el Neptuno, luego el Scipión, Intrépide, Formidable, Mont Blanc, Dugue Troyan, Reo, San Francisco de Asís, San Agustín, Eros, el poderoso Santísima Trinidad, el único barco de 4 cubiertas en el mundo y el más armado de cualquier flota. Luego, la nave insignia francesa Bucentaure, seguida por Redu, Tablea, San Justo, Neptuno, San Leonardo, Indomitable, Santa Ana, Baugo, Monarca, Plutón, Algeciras, Bahama, Igla, Swiftshire, anteriormente el británico Montañés, Argonauta, Argonota, San Ildefonso, Aquil y la nave insignia española, Príncipe de Asturias. El Beric, otro barco que antes era británico. Y finalmente, el San Juan de Nepomuceno, cuyo capitán, Cosme de Chocura, tenía un asiento en primera fila para el caos y anunció a quien quisiera escuchar que la flota estaba condenada. El almirante francés no sabe lo que hace. Aunque estaban en desventaja en número y potencia de fuego, Nelson contaba con otra ventaja además de la rapidez de su tripulación para disparar cañones. La flota franco-española tenía 4 navíos de primera clase, todos españoles, el Rayo, el Santa Ana, el Príncipe de Asturias y, por supuesto, Nuestra Señora de la Santísima Trinidad, dispersos por la flota. El resto eran navíos de tercera clase con 74 u 80 cañones. Nelson, mientras tanto, tenía 3 navíos de primera clase, pero también 4 de segunda clase. Estos navíos de 3 cubiertas y 98 cañones eran solo un poco menos poderosos que los de primera clase. En esta etapa de la guerra, la única diferencia principal en poder de fuego entre un navío de primera y uno de segunda clase, además de algunos cañones menos, era esa. Los navíos de primera clase tenían cañones de 24 libras en su batería media y los de segunda clase usaban cañones de 18 libras también presentes en la cubierta superior. Algunos navíos de primera clase tenían cañones de 12 libras en las cubiertas superiores, mientras que el Temerare y el Victory de segunda clase portaban cañones de 32 libras en las cubiertas inferiores. La flota de Nelson se había dividido en sus 2 columnas planeadas. Al sur, el almirante Collingwood lideraba a bordo del Royal Sovereign, seguido por el Belle Isle, Mars, Tonon, Bellerophon, Colossus, Aquile, Revenge y Polyphemus. Swiftsure, que era el reemplazo del Swiftshire que actualmente estaba en la flota franco-española, Dreadnought, Defiance, Thunderer, Defense y Prince. Más al norte, Nelson lideró su columna con una fuerza de choque compuesta por sus 3 primeros barcos, el His Majesty's Ship Victory, de 104 cañones, seguido por el Temerare y el Neptune, ambos de 98 cañones, todos grandes buques de 3 puentes. Luego Leviatán, Conquistador Britannia, Agamenón, Ajax, Orión, Minotauro y Spartiate. Faltaba el His Majesty's Ship Africa de 64 cañones, que se separó durante la persecución, pero intentaba alcanzar al resto desde el norte. Algunos oficiales intentaron convencer a Nelson de que dejara a otro gran barco tomar la delantera. La visión de un trío de barcos de 3 puentes agrupados juntos sería lo suficientemente aterradora sin importar quién estuviera realmente al frente. Tras pensarlo, Nelson rechazó el plan y la flota avanzó. Las brisas ligeras hacían que los barcos avanzaran a una velocidad parecida a una caminata rápida o un trote ligero. Tambores y cornetas resonaron en ambas flotas mientras todos los barcos se preparaban para la acción. Las cubiertas de cañones y los camarotes se despejaron de cualquier cosa que pudiera convertirse en un peligro de astillas. Se esparció arena en las cubiertas y se colocaron redes para atrapar los escombros. Los infantes de marina ocuparon los nidos de cuervo como puestos de combate y se preparó la cubierta orlop para heridos. Los hombres hicieron las paces con su creador. En su última entrada de diario, Nelson imitó esta escritura. Al amanecer vio la flota enemiga, desde el este hasta el este-sureste, se alejó e hizo señales de navegar y prepararse para la batalla. El enemigo,
con sus proas al sur, viró sucesivamente a las 7. Que el gran Dios a quien adoro conceda a mi país, y para el beneficio de Europa en general, una gran y gloriosa victoria. Que nada ni nadie empañe esto. Tras la victoria, que la humanidad sea lo que predomine en la flota británica. Por mi parte, encomiendo mi vida a aquel que me creó y que su bendición ilumine mis esfuerzos por servir fielmente a mi país. A él me encomiendo, así como a la causa justa que se me ha confiado defender. Amén, amén, amén. Para aquellos de ustedes que estaban atentos, sí, había 2 barcos llamados Aquil y 2 llamados Swiftshire, ambos con un homólogo en el lado opuesto, y no había menos de 3 barcos, uno de cada nación, que llevaban el nombre del dios romano del mar, Neptuno. Varios barcos británicos, Tamarare, Belle-Isle, Tonon y Aquil, llevaban nombres que indicaban que eran antiguos barcos franceses o descendientes de tales capturas. Por el lado español, un marinero a bordo del Santísima Trinidad recordaría más tarde los preparativos finales para la acción. Temprano en la mañana las cubiertas fueron despejadas para la acción y cuando todo estuvo listo para servir los cañones y maniobrar el barco, escuché a alguien decir: «La arena, traigan la arena». Varios marineros fueron asignados en las escaleras desde la escotilla hasta la bodega y entre cubiertas, y de esta manera estaban subiendo sacos de arena. Cada hombre le pasaba uno al que estaba junto a él y así se iban pasando sin mucho esfuerzo. Una gran cantidad de sacos fueron subidos de mano en mano de esta manera y para mi gran asombro fueron vaciados en la cubierta superior, la popa y la proa, esparciendo la arena para cubrir toda la tablazón, y lo mismo se hizo entre cubiertas. Mi curiosidad me llevó a preguntarle al chico que estaba junto a mí para qué era esto. «Para la sangre», dijo él muy tranquilo. «¿Para la sangre?», exclamé sin poder reprimir un escalofrío. A las 11:30 ambos bandos estaban a solo 3 millas. Los británicos avanzaban para dividir la línea franco-española al centro con los barcos de Collingwood y los de Nelson atacarían la vanguardia. La tensión crecía mientras los cañones se cargaban doble o triple para el combate cercano. Poco después, Nelson declaró que entretendría a la flota con una señal. Las versiones varían sobre si originalmente se suponía que debía ser Nelson o Inglaterra. Confía en que cada hombre cumplirá con su deber. De cualquier manera, el teniente Pasco, su oficial de señales, junto con otro oficial, sugirieron, dependiendo nuevamente de las versiones, cambiar Nelson por Inglaterra si esa había sido la intención original de Nelson, y definitivamente sugirieron cambiar Confía por Espera como reemplazo. Las palabras tenían equivalentes estándar de 3 banderas en el libro de señales, pero las originalmente propuestas no. Además, deber tendría que ser deletreada letra por letra, e incluso la versión reducida requeriría 12 juegos de banderas. Nelson respondió: «Está bien, Pasco, hazlo directo». Y así, una de las señales navales más conocidas de todos los tiempos comenzó su viaje por los mástiles del Victory. Curiosamente, tal vez por el contenido y tal vez por la gran cantidad de banderas, la señal tuvo resultados mixtos en la flota. Algunos, de hecho, la encontraron bastante divertida, otros la encontraron algo desconcertante, ya que, por supuesto, iban a cumplir con su deber. Collingwood solo deseaba que Nelson dejara de enviar tantas señales. Todavía había cierta preocupación sobre que Nelson tomara la delantera. De regreso en el Neptuno, el guardiamarina Badcock notó: «El viejo Neptuno, que nunca fue buen navegante, decidió zarpar mejor esa mañana de lo que recuerdo haberla visto antes». A las 10 en punto nos acercamos al Victory y el capitán Fremantle planeaba pasar y romper la línea enemiga, pero el pobre Lord Nelson mismo nos llamó desde la popa del Victory y dijo: «Neptuno, recoge tus velas de cuchillo y quédate atrás. Yo mismo romperé la línea». Entonces se dio la señal para que el Temeraire tomara su posición entre nosotros y el Victory, lo que nos convirtió en el tercer barco en la vanguardia de la columna de su señoría. En ese momento, el enemigo formaba su doble línea en media luna. Era una hermosa vista. Al formar la línea, sus costados quedaron frente a nosotros, mostrando sus dientes de hierro.
A las 11:45, mientras se arriaba la última señal de Nelson, la línea franco-española izó sus banderas. Y una por una las naves al alcance comenzaron a abrir fuego, comenzando con Fuyo, que empezó con algunos disparos de tanteo hacia la veloz Royal Sovereign antes de descargar el resto de sus cañones en una sola andanada. Pronto Indomitable, San Justo, San Leonardo y Santa Ana se unieron, poniendo la nave de Collingwood en el centro de una tormenta de hierro que la barría de proa a popa, una situación que la mayoría de los capitanes hacían todo lo posible por evitar en un duelo 1 a 1, pero a la que la planificación de Nelson estaba sometiendo a la Royal Sovereign 5 veces o más. La Victory estaba apenas menos comprometida. Eros Bausentar, Redu, Tablea, Neptuno y la Santísima Trinidad, entre otros, lanzaban metralla y balas que atravesaban el casco y el aparejo del barco con estruendo. Los barcos con mayor ángulo de fuego bombardearon a los siguientes barcos británicos, pero durante algo entre 3/4 de hora y 1 hora, los barcos británicos no tuvieron más opción que atravesar el fuego y soportar el castigo. Nelson había calculado la ineficacia y lentitud de los artilleros de la flota franco-española, combinado con el hecho de que sus cascos estaban mucho más perpendiculares que paralelos al viento, lo que, junto con el oleaje del mar, los hacía balancearse de manera bastante significativa. Haría posible el enfoque, que de otro modo sería suicida, al afectar la precisión de la mayoría de los disparos españoles y franceses. Y hasta ahora parecía tener razón. A las 11:50 dio la orden de enviar una última señal antes de mandar los libros de señales abajo. ¡Abran fuego! La señal de «el enemigo más de cerca» se hizo correctamente y quedó en el mástil del Victory hasta que fue destruida por el fuego enemigo junto a la parte superior del mástil. En medio de la acción que estaba por venir, en la línea franco-española Redu, Tablea estaba en la popa del Busenta. Como un bailarín de conga agresivo, Villeneuve ordenó a Redu Tablea retroceder, lo cual hizo lentamente, ya que ninguna parte de la línea franco-española se movía rápido en ese momento. A bordo del Royal Sovereign, Collingwood ordenó a todos que se tumbaran para minimizar su perfil, excepto, por supuesto, él mismo. Un puñado de los otros oficiales también paseaban por la cubierta como si no hubiera varias toneladas de metal caliente pasando por encima, por debajo y alrededor de ellos a intervalos regulares. Un disparo atravesó el aparejo de una vela de cuchillo y la lona cayó sobre la cubierta. Collingwood y su primer teniente la recogieron con calma, la doblaron y la enviaron abajo para usarla después. Mientras el fuego aumentaba, Collingwood miró alrededor y sonrió. Rotherham, ¿qué daría Nelson por estar aquí? El capitán Rotherham usaba un gran sombrero de 3 picos y un tripulante le advirtió que eso lo haría un blanco fácil para los francotiradores. Él respondió: Déjame en paz. Siempre he peleado y pelearé con un sombrero de 3 picos. Un barco a popa a bordo del Belle-Isle. Un teniente, tan nervioso por la lluvia de metralla, preguntó si debían detenerse y presentar el costado. Al menos eso les permitiría contraatacar, pero el capitán Hargood respondió de inmediato: No tenemos órdenes de atravesar la línea y pasar por Chichel, por Dios. Las columnas británicas se movieron. Ahora se dirigían a sus verdaderos puntos de ataque, con el objetivo de dividir al enemigo en 3, aislar a los barcos enemigos que iban al frente y obligarlos, en efecto, a salir de la batalla. Mientras giraban para reincorporarse, Nelson señaló al Royal Sovereign casi encima de sus enemigos y exclamó: Observa cómo Collingwood lleva su barco a la acción. Mientras tanto, los disparos llovían sobre el Victory. El mastelero de proa, la verga, el brazo y el mastelero de mesana cayeron estrepitosamente. Las lanchas fueron hechas pedazos, el timón voló en fragmentos y salió rodando hacia un lado. En segundos, el secretario de Nelson fue partido por una bala de cañón. Una astilla arrancó la hebilla del zapato del capitán Hardy y una lluvia de metralla convirtió a una docena de marines en diferentes grados de bajas. «Esto es muy intenso, Hardy, no puede durar mucho», dijo Nelson. Fue solo en esta etapa, créalo o no, que las bandas del barco, que durante las 2 columnas tocaron Dios salve al rey y Rule Britannia, finalmente guardaron sus instrumentos y tomaron sus armas. Aunque, en el caso de cualquier gaitero a bordo, el cambio en letalidad era un poco cuestionable. La acción en el sur ya estaba en marcha. El Royal Sovereign cruzó la popa del Santa Ana y la proa del Fuyot, disparando andanadas de doble carga desde ambas baterías.
El barco francés tuvo que alejarse por el intenso fuego. Mientras tanto, el Santa Ana parecía tambalearse cuando el Royal Sovereign giró bruscamente a babor y se puso a su lado, disparando mientras los artilleros recargaban. Sin embargo, la acción parecía volverse rápidamente contra los británicos. Los dos barcos siguientes, Belle Isle y Mars, fueron desarbolados rápidamente y quedaron fuera de control, con las velas caídas cubriendo gran parte de las baterías principales de cañones. El capitán del Mars fue asesinado, y mientras tanto, Royal Sovereign y Santa Ana estaban enfrascados en un duelo mortal, con los mástiles cayendo por todos lados, como ramas en una tormenta. Collingwood dejó de comer una manzana para pedir al capitán de los Marines que quitara a sus hombres de las cofas del Royal Sovereign. Antes de que los mástiles cayeran, uno de los hombres en el Belle Isle recordó la escena. Los disparos pasaron sobre nosotros y anticiparon lo que viviríamos en minutos. Un silencio aterrador dominaba el barco, solo roto por la voz del capitán Hargood. A estribor firme, un poco firme, así lo repetía el maestro dirigiendo a los timoneles en el timón. Un grito resonó, seguido por un llanto de agonía tras el siguiente disparo, y la pérdida de la cabeza de un pobre recluta fue el resultado del siguiente. Y a medida que avanzábamos, la destrucción aumentaba rápidamente. Una fuerte contusión en el pecho ahora postró a nuestro capitán, pero pronto retomó su puesto. Solo quienes han vivido una situación similar pueden imaginar correctamente una escena así. Mis ojos se horrorizaban por los restos humanos a mi alrededor y mis oídos zumbaban con gritos y gemidos de los heridos y moribundos. Al ver que casi todos estaban acostados, estuve a punto de imitarlos y varias veces me agaché para hacerlo. Pero, y recuerdo bien esa impresión, una especie de voz interior parecía susurrar: «Mantente de pie y no rehuyas tu deber». Al girar, mi estimado y valiente teniente superior me llamó la atención. Su serenidad y compostura al caminar por la cubierta disiparon la mayoría de mis temores, y al unirme a él, me contagié un poco de su espíritu, lo cual me animó a comportarme como debía. Mi experiencia muestra cuánto depende del ejemplo de los líderes al enfrentar el fuego enemigo, más aún en la difícil situación en la que nos encontrábamos durante casi 30 minutos al no tener la capacidad de responder. Mientras tanto, el Victory se acercaba al Bucentaur. Dado a elegir entre pasar por la proa o la popa del barco, Nelson le dijo a Hardy: «Elige tú». Así que el Victory se dirigió hacia la popa del buque insignia francés inmediatamente a estribor del Victory. El capitán Luca de Redoutable, que medía 1.47 metros, vio lo que iba a suceder e intentó bloquear el espacio entre los barcos, como lo había estado haciendo antes, por exactamente esta razón. Pero con el viento ligero, el Redoutable fue demasiado lento en reaccionar y los cañones de babor del Victory empezaron a pasar la popa del Bucentaur. En la proa, un astuto infante de Marina Real halló un barril con 500 balas de mosquete y lo puso en el cañón cargado de la carronada de 64 libras de babor. Así, inventando la escopeta más grande del mundo bajo la orden de Hardy, este cañón, seguido por más de 50 otros, comenzó a disparar andanadas de doble carga contra la popa desprotegida del Bucentaur, convirtiendo instantáneamente las cubiertas de cañones del buque insignia francés en una carnicería. Galerías de hierro volador, metralla, madera astillada y otros pedazos del propio barco. Se abrió un agujero en la popa por donde cabía una carreta tirada por 4 caballos. Y de una tripulación de casi 900, casi 200, murieron de inmediato y otros 80 a 90 quedaron gravemente heridos. Con un tercio de su tripulación fuera de combate y varios cañones desmontados, la nave insignia de Villeneuve pasó de ser un navío de 80 cañones a una casa de la muerte flotante, con una capacidad mucho menor para responder a cualquier otro ataque. Pero momentos antes, lo mismo pudo haber pasado. Para reducir la mesa, la última apuesta de último minuto del capitán Lucar dio resultado. La proa de su barco embistió el costado de estribor del Victory, o más propiamente, su bauprés quedó atrapado en el aparejo del Victory. De cualquier manera, el Redoutable, más pequeño y lento, de repente se encontró físicamente sacado de la línea y girado casi 90 grados por el impulso del enorme primer rango británico. Ambos barcos se engancharon junto a la dañada nave francesa y los cañones del Victory destruyeron al Redoutable en segundos. La tripulación se reunió en la cubierta para intentar un abordaje, lo único en lo que Lucar los entrenó durante la larga estancia en el puerto.
Los dos barcos se alejaron, atrapados en su mortal abrazo, como el propio capitán Lucar escribiría más tarde. Desde que el Redoutable fue equipado, nada se había dejado a bordo. Oportunidad para instruir a la tripulación en ejercicios. Mis ideas siempre estaban orientadas a luchar abordando barcos enemigos. Confiaba tanto en su éxito que todo se había preparado para llevarlo a cabo con ventaja para todos los capitanes de los cañones. Mandé a hacer bolsas de lona para 2 granadas, cuyas bandoleras llevaban un tubo de hojalata con una pequeña mecha. En todos los ejercicios les hacía lanzar muchas granadas de cartón y a menudo llevaba a los granaderos a tierra para detonar granadas de hierro frente a ellos. Estaban tan habituados que en la batalla nuestros hombres lanzaban 2 a la vez. Llevaba 100 carabinas con bayonetas largas a bordo. Los hombres a quienes iban destinadas estaban tan bien entrenados que subieron a la mitad de los obenques para abrir fuego. Todos los hombres que llevaban sables eran instruidos en la práctica de esgrima todos los días y la pistola se había convertido en un arma familiar para ellos. Los garfios de abordaje eran lanzados a bordo con tanta destreza que lograban engancharse a una embarcación que quizá ni siquiera nos estuviera tocando realmente. En los preparativos para la acción, cada persona iba a su puesto completamente armada y con sus armas cargadas las colocaba cerca de su cañón en redes clavadas entre cada viga. La tripulación confiaba tanto en este método de combate que a menudo me animaban a abordar el primer barco que encontráramos. La Redoutable comenzó a disparar con un tiro de la batería inferior que se llevó la vela mayor de proa del Victory, que aún seguía dirigiéndose hacia el palo de proa de la Redoutable. Los gritos de alegría se repitieron en todas las cubiertas. Nuestro fuego fue efectivo y en menos de 10 minutos ese barco perdió su palo de mesana, mastelero de proa y mastelero de juanete mayor. Perseguí al bucentar tan de cerca que me advirtieron varias veces desde la galería de popa que casi chocaba con ellos. De hecho, el bowpress del Redoutable sí rozó la popa, pero les aseguré que no había nada de qué temer. El daño al Victory no alteró en absoluto las audaces maniobras del almirante Nelson. Él seguía insistiendo en querer cortar la línea frente al Redoutable y amenazaba con chocar con nosotros si nos atrevíamos a intentar detenerlo. La proximidad de este navío de 3 puentes, seguido por el Téméraire, no intimidó a nuestra tripulación, al contrario, aumentó su valor. El capitán Lucar, como podrás notar, tenía una alta estima por su tripulación y por sus propias capacidades a pesar de todo el drama que estaba ocurriendo. A bordo del Victory y Royal Sovereign, ambas naves insignia británicas estaban detenidas en combates individuales y los barcos tras Collingwood quedaban fuera de combate rápidamente. Por un momento parecía que todo el ataque británico se había detenido y que incluso podría ser rechazado. Pero la propia apuesta de Nelson ahora daba resultado, aunque los barcos líderes en las 2 columnas habían recibido un castigo terrible. Al hacerlo, habían protegido al resto de la flota de sufrir ese castigo. Y estos barcos ahora estaban casi encima de la línea franco-española y en su mayoría intactos. En el escuadrón de Collingwood, el capitán Tyler condujo el Tonon entre Belle Isle y Mars para atacar al Algeciras del almirante Magon. El francés respondió igual de intenso. Ambos barcos intercambiaban andanadas tan cerca que los cañones encendían fuego en el barco rival una y otra vez, mientras ambas tripulaciones luchaban por apagar los incendios y al mismo tiempo intentaban matar a la tripulación enemiga. Hacer otra cosa permitiría que las llamas alcanzaran su barco. Algunos tripulantes, veteranos de la batalla del Nilo, sabían bien lo que eso significaba. Una hora de combate frenético transcurrió antes de que Magon pidiera un grupo de abordaje. La tripulación francesa se reunió, sacó sus armas y cargó, pero las carronadas del Tonnant eliminaron a todos menos a uno, un solo hombre, en una devastadora descarga de metralla. El único sobreviviente, para su crédito, subió al barco británico y fue capturado de inmediato por un oficial. Magon mismo estaba dirigiendo a su tripulación al descubierto y había sido alcanzado por una bala de mosquete en el brazo y una astilla en el muslo. Pero se negó a bajar y insistió en seguir luchando. Un tercer disparo lo alcanzó en el torso y el oficial ya estaba muerto antes de caer. El propio Napoleón comentaría después: con dinero y madera tendré otros barcos, pero la pérdida del contraalmirante Magon es irreparable. El Tonnant seguía disparando al menguante grupo del Algeciras, mientras sus cañones de babor atacaban al cercano Plutón.
y los cañones de proa comenzaron a arrancar pedazos del San Juan Nepomuceno. Los sobrevivientes del Algeciras se rindieron unas 2 horas después del inicio de los combates, arriando la bandera a las 14:30. La maltrecha Belle Isle, ciega e incapacitada, seguía bajo fuego, pero aún respondía con los cañones que podían ver objetivos. Luego llegaron más barcos británicos y la batalla siguió en otro sitio. El Mars logró improvisar 1 o 2 velas, y con esta ridículamente pequeña cantidad de lona, reanudó alegremente la navegación hacia la acción, disparando a cualquier cosa que fuera demasiado lenta para escapar. La Belle Isle también logró empezar a avanzar y comenzaría a enfrentarse seriamente a los barcos enemigos tan pronto como pudiera. La Royal Sovereign intercambió disparos con la Santa Ana hasta 1420, cuando el barco español arrió su bandera, ya que la nave prácticamente no podía girar porque la mayoría de sus mástiles ya no existían. Collingwood ordenó que la fragata Eurylus remolcara el barco a una posición desde donde pudiera disparar a otros objetivos con su batería de babor. Sin embargo, incluso mientras hacía esto, llegó la noticia al barco de que Nelson había sido herido en la columna de Nelson. Las cosas también empezaban a mejorar para los británicos, incluso mientras los hombres caían por doquier en la cubierta superior del Victory. El humo de los cañones que la rodeaba a ella y al Redoutable se disipó brevemente para dejar pasar. El temerario del capitán Harvey, de 3ª clase, llegó por el otro lado y lanzó una andanada devastadora que derribó 2 barcos franceses, 3 mástiles y acabó con una buena cantidad de hombres que se estaban reuniendo para intentar abordar el Victory. El capitán Lucar resultó gravemente herido, pero aún así se negó a rendirse a bordo del Victory, según se señaló. Los cañones de estribor de las cubiertas media e inferior se bajaron y dispararon con menos pólvora y 3 balas cada uno contra el Redoutable. Los tenientes Williams, King, Yule y Brown adoptaron este modo de disparo para evitar que el Temeraire sufriera daños por los disparos del Victory que atravesaran el Redoutable, lo cual habría sucedido si se hubiera usado la cantidad habitual de pólvora y la elevación común en los cañones. Ocurrió una circunstancia en esta situación que mostró de manera muy notable la fría intrepidez de los oficiales y hombres apostados en la cubierta inferior del Victory. Al sacar los cañones de esta cubierta, sus bocas tocaban el costado del Redoutable, y, en consecuencia, con cada disparo, había razón para temer que el enemigo se incendiara y tanto el Victory como el Temeraire quedaran envueltos en llamas. Aquí se veía el asombroso espectáculo del encargado de cada cañón listo con un balde de agua. Cuando su cañón disparaba, el agua salía hacia el enemigo por los agujeros hechos por los disparos. Los propios palos mayores del Temeraire cayeron con la fuerza de la colisión con el Redoutable y el enredo de los 3 barcos derivó hacia el Foujoux. Ahora había 4 navíos de línea con lealtades alternas, encadenados entre sí, destrozándose unos a otros. Incluso mientras los cañones expuestos del costado de babor del Victory seguían castigando al Bucentaure cada vez que podían apuntar. Tras el Temeraire venía el Neptuno, otro navío de 3 puentes, seguido por los de 3ª clase, Leviatán y Conquistador. Los 3 barcos evitaron chocar y se dirigieron a sus objetivos, de nuevo en la columna de Collingwood. El siguiente barco era el Belerofonte, que ya había servido con Nelson en el Nilo y participado en varias batallas importantes. El capitán Juan Cook, como Duff del Marte, fue asesinado al inicio por el fuego de los barcos enemigos, pero bajo el mando de su primer teniente siguió avanzando, disparando a 2 barcos españoles al pasar antes de colocarse junto al Ergler. Su primer teniente describió las primeras etapas de esta acción. A las 12:30 combatíamos por ambos lados, pasando cerca de la popa de un español de 74 cañones. La Bahama, contra quien el viento era aún más suave, calmado por el fuego de cañón. Disparamos las carronadas 3 veces y cada cañón largo de babor 2 veces. Por suerte para nosotros, con esta operación, su Santa Bárbara colgante explotó y quedó completamente derrotada, porque al acercarse para resolver su asunto a sotavento, vimos, sobre el humo, las velas de Juanete de otro barco justo bajo nuestra proa de estribor, que resultó ser el francés 74 Águila, como lo indicaba el nombre en su popa, y aunque echamos todo atrás para evitarlo, no pudimos frenar lo suficiente el avance de nuestro barco para evitar que siguiéramos avanzando. A ella, a bordo, con la proa de estribor sobre su aleta de babor y el bauprés enganchado a su verga mayor.
Por orden del capitán, bajé a explicar la situación del barco a los oficiales en las cubiertas principal e inferior. Sobre este nuevo oponente, se les ordenó enfocar sus esfuerzos principales contra ella. Habiendo hecho esto, mientras regresaba por la cubierta principal, me encontré con mi pobre compañero de mesa, Overton, el maestro, llevado por 2 hombres con la pierna terriblemente destrozada. Antes de llegar a la escalera de la cubierta de popa, tras detenerme para dar instrucciones, un contramaestre me informó que el capitán estaba gravemente herido. Y como él creía que estaba muerto, fui inmediatamente a la cubierta de popa y asumí el mando del barco. Esto sería alrededor de la 1:15. Seguíamos enfrentándonos al Aigle con fuego intenso y al Monarch, que casi había sido silenciado, aunque aún ondeaba su bandera. Y como Lucas Redoutable y el Algeciras de Magón, el capitán Pierre-Paul Angourge había entrenado a sus hombres en combate cuerpo a cuerpo durante su estancia en puerto, y ahora se desató una pelea inusual. Mosquetes, picas y sables intercambiaban disparos y golpes por las troneras entre descargas de cañón, mientras los costados de los barcos se rozaban. Los franceses empezaron a lanzar granadas de mano, mientras que los artilleros británicos fueron más rápidos en cambiar a munición antipersonal. Sin embargo, una granada rebotó y cayó en la bodega del barco británico, detonando peligrosamente cerca de los pañoles de pólvora, observó uno de los tripulantes. Una de estas granadas fue lanzada por una tronera de la cubierta inferior, explotó y voló la escotilla del almacén del artillero, causando un incendio y obligando a abrir la puerta al pasillo del pañol de pólvora. De manera muy providencial, esta puerta estaba colocada de tal forma con respecto a la abertura que daba del pasillo al pañol de pólvora, que la misma explosión que abrió la puerta del almacén cerró la puerta del pañol de pólvora. Si no, todos habríamos muerto y ambas naves habrían explotado juntas. El artillero, que estaba en el almacén, se acercó tranquilo al teniente Saunders en la cubierta inferior y le informó que el almacén estaba en llamas, pidiendo hombres con agua para apagarlo. Se los concedieron de inmediato. Regresó y apagó el fuego sin que nadie a bordo lo supiera, salvo quienes ayudaron a extinguirlo. Incluso tras apagarse estos incendios, el fuego de artillería empezó a disminuir. El rápido cambio de munición del artillero británico silenció a la mayoría de los artilleros de Aigle, pero más del 20% de la valiente tripulación francesa quedó fuera de combate. Mientras la columna británica del sur viraba al norte y se acercaba a la retaguardia enemiga, el Dreadnought enfrentó al San Juan Nepomuceno, cuyo comodoro Churuca ya había declarado que la flota estaba condenada. También advirtió a sus amigos que si sabían que su barco fue capturado, él ya habría muerto. Esta predicción fue lamentablemente acertada, pues el Dreadnought disparó varias andanadas al navío español de 2 puentes, matando al comodoro y a más de 100 personas y dejando gravemente heridos a unos 150 tripulantes en el sector de la batalla de Nelson. La inutilización del Bucentaur y la retirada del Redoutable y el Fougeot de la línea habían dejado un amplio hueco por el que ahora se precipitaba el resto de la columna norte británica. El navío de 3 puentes de primera clase Britannia seguramente hizo pensar a los marineros franco-españoles, oh no, otra vez no, al liderar a los últimos 5 de la columna en la acción. La pobre y vieja Santísima Trinidad yacía inmóvil en el agua sin mástiles y su enorme tamaño la convertía en un blanco para casi todos los barcos británicos que pasaban. Varios navíos de tercera clase se acercaron, dispararon algunas andanadas y luego se alejaron al ver otra presa o no. El navío español de primera clase, con muchos cañones, a veces respondía al fuego enemigo. Se iban para que otro barco nuevo ocupara su lugar. El Neptuno de 3 puentes al parecer decidió enfrentarse a algo de su tamaño. Atacó un poco más al Bucentaur para asegurarse. Al pasar junto al Neptuno, la Santísima Trinidad comenzaría ahora un feroz cañoneo que duraría casi 1 hora. El Bucentaur ya estaba completamente fuera de combate, como recordaría su capitán más tarde. Nuestro aparejo completamente desmantelado. Tras perder a todos los hombres en las cubiertas superiores y con la batería de 24 libras fuera de servicio y abandonada por las numerosas bajas. El costado de estribor bloqueado por los mástiles sin poder defendernos, con casi 450 de 800 tripulantes muertos o heridos. Sin recibir ayuda de otros barcos, todos estaban ocupados y no había ninguno cerca ni fragata para que el almirante trasladara su bandera. No teníamos ningún bote disponible, todos estaban inutilizados, incluso el que dejamos en el mar, ya que antes de la batalla estábamos aislados en medio de 5 barcos enemigos que nos disparaban con mucha intensidad.
En ese momento regresé a la cubierta porque el almirante Villeneuve se había visto obligado a ordenar que nuestro barco se rindiera, para evitar más muertes de valientes que no podían defenderse, lo cual se logró tras poco más de una hora, de los combates más feroces, casi siempre a distancia de pistola. Los restos del águila, que es el estandarte imperial, fueron arrojados al mar, así como todas las señales cercanas. La victoria fue muy golpeada, pero poco más de una hora y media después de haber roto la línea, se alejó del enredo de barcos en el que había estado involucrada. El capitán Lucar, con la mitad de su tripulación muerta y la mayoría de los sobrevivientes heridos, finalmente arrió su bandera. El Victory avanzó al norte mientras la vanguardia enemiga empezaba a girar y volver al combate. No se podía decir lo mismo del Royal Sovereign. Finalmente había logrado someter al Santa Ana después de 2 horas, pero con solo el palo de trinquete en pie, solo podía disparar al azar a los barcos que pasaban cerca. Cuando llegó la fragata que Collingwood pidió, el resto de su columna ya estaba en acción. 11 barcos contra 14. El capitán Morrison estaba a cargo del His Majesty's Ship Revenge y parecía estar temporalmente poseído por el espíritu de su lejano predecesor Grenville a bordo de otro Revenge. Hace siglos, el navío de 2 puentes y 74 cañones enfrentó en combate de artillería a 4 enemigos. Con 3 barcos enemigos derribando el palo de mesana de Aquele, el marinero Robinson describió la entrada de su barco en la batalla. Así: nos correspondió bloquear el paso a los 5 barcos rezagados. Y mientras nos acercábamos a ellos, por supuesto, recibimos varios disparos y algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Al verse así presionados, muchos de nuestros hombres pensaron que era injusto que los disparos vinieran solo de un lado y se impacientaron por devolverles el favor. Pero nuestro capitán había dado órdenes de no disparar hasta que estuviéramos cerca de ellos, para que todos nuestros disparos fueran efectivos. Él dijo: guardemos la munición para cuando estemos cerca, no se preocupen por sus disparos. Cuando dispare una carronada desde la cubierta de popa, esa será la señal para que comiencen, y sé que cumplirán con su deber como ingleses. A los pocos minutos se disparó el cañón y nuestro barco avanzó y rompió la línea. Pero pagamos caro por nuestra temeridad, ya que esos barcos que habíamos puesto en desorden se dieron la vuelta e intentaron abordarnos. El navío español Príncipe de Asturias, de 3 puentes, pasó su bauprés sobre nuestra popa, con tripulantes en él y en la arboladura de proa. 200 o 300 hombres estaban listos para seguirlos, pero su plan fue descubierto, y nuestros infantes de marina, con sus armas cortas y las carronadas en la popa cargadas con metralla, los hicieron retroceder tan rápido. Algunos cayeron al agua y otros en las cubiertas, que se alegraron de retirarse. Mientras esto pasaba en popa, enfrentábamos un barco francés de 2 puentes por estribor y proa de babor. Así que muchos de sus disparos debieron de haber alcanzado a sus propios barcos y causado graves daños. Defiance y Polifemo llegaron para brindar algo de apoyo, y el Aquil, que estaba un poco fuera de control, derivó entre Defiance y Dreadnought, donde fue golpeado sin piedad e incendiado. Sus mástiles cayeron uno a uno mientras defendía con firmeza. Entonces se unió el His Majesty's Ship Príncipe, un lento navío de 3 puentes. Una descarga incendió los restos de un mástil de Ake. La siguiente hizo que el mástil cayera sobre el barco en llamas. El príncipe se dio cuenta de la situación y cesó el fuego, poniendo botes en el agua para intentar salvar a tantos miembros de la tripulación francesa como fuera posible, mientras se lanzaban al agua para escapar del incendio que crecía rápidamente. El Aquil sufriría la segunda mayor cantidad de bajas de cualquier barco en la batalla, ya que el fuego se propagó rápidamente y alcanzó sus Santa Bárbaras. La eventual detonación del barco, como resultado, marcaría el final formal de la batalla, pero eso aún estaba por venir. Muy al norte, el relativamente pequeño His Majesty's Ship Africa de 64 cañones bajo el mando del capitán Digby había navegado hacia el sonido de los cañones. Se mostró ante los barcos franco-españoles líderes. Más o menos al mismo tiempo que vio la columna de Nelson entrando en acción, Nelson había enviado órdenes para señalar al África que desplegara todas las velas posibles mientras estaba a punto de pasar. Muy cerca del Neptuno español de 80 cañones que lideraba la línea enemiga y tenía mucho más poder de fuego que el África. Sin embargo, Digby interpretó esta señal retransmitida por la fragata, que se suponía debía hacer que se alejara de la línea franco-española, como una exhortación para acercarse a la acción más rápidamente. Izando todas las velas, el África navegó junto a la columna enemiga, intercambiando andanadas con cualquier barco a su alcance.
hasta que llegó al principal enredo de la batalla donde la columna de Nelson se había lanzado. Al ver al Santísima Trinidad inmóvil en el agua, con el Leviatán y el Conqueror alejándose, y sin ver al Neptuno en el otro lado del barco español, Digby concluyó que el navío español de 4 puentes se había rendido. Por lo tanto, envió a su primer teniente, Juan Smith, para tomar posesión del barco. Smith abordó el barco y logró llegar al Alcázar solo para encontrar al almirante Baltasar Hidalgo de Cenneros aún enfrascado en combate. Con lo anterior, Neptuno, habiendo establecido sus credenciales y disculpado por la confusión, al teniente Smith se le permitió entonces guiar a su grupo de abordaje de regreso a su bote y regresar a su barco. Así era el código de conducta entonces. Poco después, la vanguardia franco-española, bajo el mando del almirante Dumanoir, que había pasado las primeras etapas de la batalla simplemente navegando hacia adelante y dejando atrás a sus compañeros, finalmente decidió aparecer. El África y el Orión, liderados por el intrépide del capitán Infernet, se enfrentaron al intrépide. Poco a poco, otros barcos británicos dejaron premios para ayudar mientras llegaba el resto de la vanguardia. Al igual que Magón, Churruca, Luca y varios otros, el capitán Infernet no carecía de valor. Con el paso del tiempo, el Intrépide estaba siendo atacado por no menos de 7 barcos, incluyendo al Victory. Infernet se negó. Una acción próxima le permitiría abordar. Caminaba por la cubierta erosionada con su espada, amenazando con ejecutar a quien pensara rendirse. Cuando el jefe de sus infantes de marina perdió los nervios, tras ver caer a la mayoría de sus hombres bajo una lluvia de fuego y esconderse tras el capitán, Infernet se rió. «Coronel, ¿piensa usted que estoy hecho de metal?», que en inglés se traduce como coronel. «¿Cree que estoy hecho de metal?». Media hora después, con 1/3 de la tripulación fuera de combate, el timón, mástiles destruidos y la batería de babor silenciada, Infernet notó que no quedaba nada afuera, ni siquiera palabras duras. A las 17:35 decidió salvar a su tripulación y ordenó rendirse. Bajaron la bandera. Momentos después, en el otro extremo del combate, Akiel explotó. Durante los siguientes 20 minutos, se lanzaron algunos disparos dispersos a los otros barcos de la vanguardia, la mayoría de los cuales reconocieron una causa perdida cuando la vieron y se estaban retirando. La mayoría de los barcos británicos con su aparejo y velas dañados no podían perseguirlos. Desafortunadamente, una nota amarga marcó este último episodio. Mientras la vanguardia se retiraba, Dumanoir abrió fuego indiscriminadamente contra varios barcos al irse, incluyendo algunos de su propio bando, como fue registrado por hombres a bordo tanto del Victory como del Royal Sovereign. Tras esto, los barcos de la vanguardia enemiga, liderados por Dumanoir, que intentaron atacar al Victory, pasaron a Barlovento y dispararon sus andanadas, no solo contra ella y la Temerare, también contra barcos franceses y españoles capturados indiscriminadamente. Se les vio retroceder o sacudir sus velas mayores para hacerlo con precisión. Los 2 guardiamarinas del Victory acababan de abordar el Redoutable y sacar a sus hombres del bote. Un disparo de los barcos enemigos en retirada soltó el bote a la deriva. Unos 10 minutos después de tomar posesión de ella, un guardiamarina llegó desde el Temerare y apenas había subido al Alcázar cuando un disparo de uno de esos barcos le arrancó la pierna. Al notar que sus compatriotas seguían disparando al premio, los oficiales franceses pidieron a los guardiamarinas ingleses que dejaran la cubierta y bajaran con ellos. Al desafortunado guardiamarina del Temerare lo llevaron con el cirujano francés, quien recibió la orden de atenderlo antes que a sus heridos. Le amputaron la pierna, pero murió esa noche. Fue un hecho extraordinario y casi increíble que 3 barcos franceses bajo el mando de un contraalmirante que no participaron en la acción huyeran. Dispararon durante un tiempo contra el Santísima Trinidad y otros de los premios españoles, después de que se rindieron ante los ingleses. Y ahora se sabe, por el testimonio coincidente de varios oficiales españoles de alto rango, que el contraalmirante Dumanoir fue la persona que llevó a su división a perpetrar este acto sangriento, tan digno de los días de Robespierre, por el cual varios cientos de españoles fueron asesinados o heridos. Todos los presentes estaban tan indignados que la tripulación del Argonauta, barco español rendido, se ofreció a rearmar sus cañones y devolver el fuego a los barcos franceses. Los oficiales ingleses que habían tomado el control del barco
devolvieron las espadas a los oficiales españoles, las cuales habían entregado cuando se rindieron. La tripulación española permaneció junto a sus cañones, pero cuando estuvieron listos, los barcos de Dumenoir ya estaban fuera de alcance. Ese día se perdieron 18 barcos de la flota franco-española. Aquil se rindió poco antes de explotar, pero el espectáculo fue impresionante. Los navíos españoles de tercera clase Neptuno, San Agustín, Monarca, Bahama, Argonauta, San Ildefonso y San Juan Nepomuceno, junto con los de primera clase Santa Ana y, por supuesto, Santísima Trinidad, todos habían arriado sus banderas. Entre los franceses, el Bucenta, Redoutable, Fougueux, Intrépide Aigle, Algeciras, Swiftsure y Berwick también estaban bajo control británico, los dos últimos restaurados al control británico. En el periodo inmediato posterior, mientras los barcos restantes de la flota franco-española intentaban escapar, el navío español de primera clase Rayo sería capturado 2 días después, el 23 de octubre. El Scipion, Formidable, Duguay, Twin y Montblanc franceses fueron capturados el 4 de octubre y el Indomptable y el San Francisco de Asís naufragaron ambos en el huracán, que azotó a todos los sobrevivientes de la batalla 2 días después, nuevamente el día 23. Esto significó que de los 33 navíos de línea con los que la flota franco-española había iniciado la batalla, solo el Eros, Neptuno, San Leonardo, San Justo, Plutón, Montañés, Argonauta y Príncipe de Asturias lograron regresar a casa sanos y salvos. 8 barcos en total, 4 de cada nación en la alianza franco-española. Luego se sumó el Santa Ana, recapturado el día 23 mientras era remolcado junto con el Algeciras. Hablaremos de esos incidentes más adelante. Mientras que la batalla iba bien para la Marina Real en general, Nelson en lo personal no la estaba pasando precisamente bien. 1 hora y media tras iniciar el combate y 50 minutos después de que el Victory rompiera la línea francesa, Nelson caminaba por la cubierta con el capitán Hardy cuando, de repente, se desplomó. Desde un punto de observación en los mástiles del Redoutable, un tirador francés le había disparado. ¿Quién sabe cuántos disparos ya le habían hecho a Nelson? Las armas de fuego, el humo, el movimiento de los barcos y los objetivos en constante movimiento. Era poco probable que fuera la primera vez que alguien intentaba dispararle. Y con todas sus medallas relucientes y el brocado dorado, el almirante sí que era uno de los objetivos más obvios. Pero aún así, sin importar cuántos disparos le hubieran dirigido antes, ahora le habían disparado. Nelson parecía saber que el golpe era mortal, aunque antes había creído mortal la herida superficial de la batalla del Nilo. Quizás solo era pesimista, y en esta ocasión resultó tener razón. Lo llevaron abajo a la cubierta Olop con el rostro cubierto por un pañuelo para no desmoralizar a los hombres. Aunque uno tiene que cuestionar la eficacia de esa medida, no es como si hubiera alguien más con tantas medallas en el barco. Y también supone que un grupo de hombres atrapados en medio de un combate mortal se detendría un momento para voltear y ver pasar al equipo de bajas. Pero, en cualquier caso, bajó a lo que pasaba por la enfermería de la Victoria, él subió a la cubierta. El misterio sobre el destino de quién exactamente había disparado a Nelson ya se estaba desarrollando. El Dr. Beatty, el cirujano del barco, contaría más tarde. Solo 2 franceses seguían vivos en la cofa de mesana del Redoutable cuando su señoría fue herido, y a manos de estos finalmente cayó. Uno de ellos fue abatido por una bala de mosquete y sobre los otros. Al intentar escapar por el aparejo, Pollard le disparó con su mosquete en la espalda y murió. Desde los Obenques hacia el Redoutable. Opa. Después, surgieron afirmaciones de que el francotirador sobrevivió, ubicándolo en el palo mayor o supuestamente oculto en el palo mesana. Sin embargo, el supuesto francotirador mencionado en la mayoría de estos relatos no existía. El sargento Roberto Guillemar fue una invención literaria de otro autor, y en realidad no existía, dado que nadie que realmente existiera físicamente se presentó después. Además, por el alto número de bajas en el Redoutable, quien fuera probablemente murió en la batalla, ya sea por el disparo del guardiamarina Pollard o por las salvas del Temerare. Desafortunadamente para Nelson, a pesar de que la bala hizo que fuera completamente imposible salvarlo, dado el equipo médico disponible y muy posiblemente incluso imposible de salvar con equipo quirúrgico moderno. Como le destrozó el hombro, perforó un pulmón, rompió 2 costillas, cortó una arteria y fracturó la columna, no fue una muerte rápida, tomó unas 3 horas.
Sin embargo, aceptó su destino y dedicó su tiempo a resolver sus asuntos finales y seguir el avance de la batalla. Le pidió al doctor Beatty que recordara a sus amigos, hija y amante, confiando a estas dos últimas al cuidado de la nación. Le pedía a Hardy informes del combate y que, al morir, no lo lanzaran al mar, sino que lo llevaran a Inglaterra. Hacia el final también preguntó cuántos enemigos se habían rendido, teniendo en cuenta que la batalla aún continuaba en ese momento. Hardy le dijo que 14 o quizá 15 habían sido capturados, a lo que Nelson respondió que él esperaba que fueran 20. De hecho, como hemos visto en las horas siguientes, varios otros barcos también se rendirían y el total terminaría acercándose más al objetivo de Nelson. Y si tomas en cuenta los barcos que fueron capturados en los días siguientes, su objetivo en realidad fue superado. También dio órdenes a la flota de prepararse para una tormenta después de la batalla, ya que sentía que había percibido que se acercaba una. Y luego, finalmente, justo antes de 1630, llamó al capitán Hardy y dijo que sentía que en unos minutos ya no estaría más. Aquí es donde se pronunció la famosa frase «Bésame, Hardy». Hay 3 relatos distintos sobre los últimos momentos de Nelson, y todos coinciden en que, poco después, el almirante Nelson pronunció sus últimas palabras: «Gracias a Dios he cumplido con mi deber». Y con eso, uno de los mejores almirantes de Gran Bretaña había muerto. Su advertencia de tormentas se confirmó 2 días después, el 23. 5 de los navíos de línea franco-españoles sobrevivientes, junto con un número igual de fragatas. Tras reparar los daños lo mejor posible, decidieron zarpar e intentar recuperar algunos premios, ya que la flota británica y estos seguían en la zona haciendo reparaciones. Casi tan pronto como la fuerza de rescate zarpó, la tormenta que Nelson había predicho comenzó a levantarse. Collingwood vio la aproximación del escuadrón franco-español y formó una línea con sus 10 barcos más intactos, los barcos franco-españoles. Al ver esto, decidió no atacar, pero con varios premios se apartó temporalmente para que los barcos de remolque pudieran formar la línea mientras las olas crecían y la visibilidad caía y caía. Algunas de las fragatas francesas lograron escabullirse y recuperar el Santa Ana, que ya hemos mencionado antes, junto con el más pequeño Neptuno. Al ver esto, otras naves capturadas también recuperaron el control tras la sublevación de sus tripulaciones. La Bucenta, la Eigla y la Berwick lograron escapar, solo para naufragar todas por la tormenta, con una gran pérdida de vidas. Solo la Algeciras logró liberarse y regresar al puerto. La Monarca también logró escapar, pero fue recapturada inadvertidamente, lo que llevó a los británicos hasta la desarbolada Rayo, que también fue capturada. El Neptuno también encalló, preocupado por estos levantamientos y con la tormenta volviéndose cada vez más violenta. Los británicos también se enfrentaron a otro problema, después de haber hecho tan buen trabajo disparando contra la flota franco-española. Muchos de los premios restantes estaban haciendo agua bastante rápido. Incluso los barcos de la Marina Real, aunque en mejor estado, también enfrentaban dificultades por la tormenta. Y así, con el corazón pesado porque mucho dinero de premios se estaba yendo al fondo del mar con Davy Jones. La Monarca, Rayo, Argonauta, San Antonio, Intrépido, San Agustín, Neptuno y hasta el poderoso Santísima Trinidad fueron evacuados de sus tripulaciones y de las de premio, y luego, o bien fueron incendiados o dejados para que se hundieran, dependiendo de qué tan dañados ya estaban cuando el clima volvió a despejarse. Aunque los británicos no habían perdido ninguno de sus propios barcos, solo les quedaban 4 premios de la batalla: el Swiftshire recapturado y 3 barcos españoles, el Jarma, el San Ildefonso y el San Juan Nepomuceno. Ninguno estaba en condiciones de regresar al servicio en la línea de frente, y todos terminarían la guerra en funciones de segunda línea de regreso a bordo del Victory. El cuerpo de Nelson se colocó en un barril de brandy con conservadores, donde permaneció hasta que el barco llegó a Gibraltar. En algún punto entre aquí y la costa de Inglaterra, fue puesto en un ataúd de plomo lleno de más conservadores. Durante todo el regreso a casa siempre estuvo a bordo de su buque insignia. Las noticias de la batalla y algunos objetos personales fueron enviados antes por la flota en el pequeño His Majesty's Ship Pickle. Curiosamente, para una de las victorias más decisivas de Gran Bretaña. La reacción en el Reino Unido fue en su mayoría de luto por la pérdida de Nelson,
que la flota franco-española perdiera tantos barcos que ninguna flota enemiga desafiaría seriamente a la Marina Real hasta la batalla de Jutlandia, más de un siglo después, parecía solo una nota al pie frente a la muerte del almirante. Tras algunas reparaciones, el His Majesty's Ship Victory volvió al Reino Unido y el ataúd de Nelson fue desembarcado en Chatham y colocado en uno más grande. Este era el ataúd hecho para él con restos del mástil principal del buque insignia francés Lorient de la Batalla del Nilo y fue tema de conversación para Nelson en años posteriores. Luego se le concedería el honor de un funeral de Estado completo, algo que solo se le ha otorgado a 14 personas no pertenecientes a la realeza en toda la historia del país hasta la fecha. Y eso sí eres algo generoso con el término funeral de Estado. Antes de este evento, solo el almirante Blake, Sir Isaac Newton y el compositor Handel habían recibido una despedida de ese tipo. Y el último destinatario, al menos hasta 2023, fue Sir Winston Churchill. El funeral consistió en que Nelson permaneciera en capilla ardiente durante 3 días en Greenwich antes de que una barcaza real lo llevara río arriba hasta el edificio del almirantazgo. El 9 de enero de 1806 fue llevado a la Catedral de San Pablo en una gran procesión en un carruaje inspirado en el His Majesty's Ship Victory. El evento mostraba la estima hacia él y el poder de la Marina que ayudó a forjar, como nadie más. Asistieron menos de 32 almirantes y más de 100 capitanes de navío de la Marina Real. Y aún así, el férreo control de la Marina Real sobre los mares no se vio disminuido. Cientos de miles de dolientes se alinearon en la calle, y mientras era sepultado, finalmente en un sarcófago que de manera extraña había sido hecho originalmente en la época Tudor para el cardenal Wolsey, la tripulación del His Majesty's Ship Victory, o al menos sus representantes, llevaron las 3 banderas que había ondeado en la batalla. 2, una bandera naval y una bandera de San Jorge, ya habían sido dobladas y fueron enterradas con él. La más grande, una insignia de batalla que cubría media cancha de baloncesto, estaba siendo bajada en ese momento. Al reconsiderarlo, los marineros del Victory la rompieron y guardaron los fragmentos como recuerdos. Y así concluyó la vida, sino el impacto de Horatio Nelson. Como resultó, Trafalgar demostró ser un peligro para la vida de todos los oficiales superiores involucrados, además de aquellos como Magon, que murieron en la batalla. El almirante Villeneuve fue liberado y volvió a Francia a inicios de 1806. El 22 de abril fue hallado muerto en su hotel. Su muerte fue rápidamente declarada un suicidio por las autoridades francesas, a pesar de que, de alguna manera, él mismo se apuñaló profundamente en el pecho. 6 o 7 veces con un cuchillo de cocina. Sí, personalmente yo me inclino por asesinato en ese caso. El almirante Gravina fue herido en el brazo por metralla durante la batalla y nunca se recuperó realmente de sus heridas, aunque lideró un pequeño grupo de barcos de regreso a España. Como se mencionó anteriormente, él moriría a causa de sus heridas el 9 de mayo de 1806. El único comandante de la batalla que vio su primer aniversario fue el almirante Collingwood, quien se mantuvo casi siempre en servicio en el mar hasta 1810, cuando su salud colapsó y murió en el camino de regreso al Reino Unido. Más tarde sería enterrado en la Catedral de San Pablo, en un lugar adyacente a Nelson.